Ya se hace el bling, yo sé bling, el sonido Miguel. Bling, 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 bling. El Gandaya es un personaje muy bonito, muy cómico. Dentro de lo malo que podría ser, es un proxeneta que medio alcohólico, vicioso, pero pues es el protector de estas celebridades como es la Diabla y la Dayana y de otras más que no se mencionan. Y creo que es un personaje encantador, muy enojón. Por su forma de enojarse, es una persona que se enoja como con encanto, creo yo que es con encanto. Pues se enoja sin gritos, sin la típica violencia, hasta que de verdad le sacan la violencia. Soy Oscar Blancarte, productor, escritor y director de cine. Mi experiencia cinematográfica tiene que ver con mi experiencia de vida. Creo que la experiencia de vida de hacer cine me llevó por los rumbos insospechados de la creación. Y recuerdo mis primeros pininos cuando niño, adolescente, empecé a hacer cine. En una caja de cartón, con una lupa y con un foco, proyectaba imágenes que dibujaba y que hacía y que los enseñaba a los niños del barrio, las películas que yo hacía. Y me divertía mucho, me divertía en demasía, porque era muy gozoso el hacer cine, el hacer proyecciones en las que invitaba a los niños del barrio a ver películas que yo mismo producía y dirigía. Tengo una anécdota preciosa, una anécdota inolvidable. Viendo a la señora Canovio, vivíamos en la calle de Sisto Zuna y Heriberto Frías, en el número 19, enfrente de la Plaza Machado, y en contraesquina vivía la señora Canovio, de los Portales Canovio. Y viendo lo que así yo hacía, un día se acercó a mí y me regaló un proyector de cine de 35 milímetros con una manivela y que la había comprado en Venecia. Entonces, para pasar películas que ellos hacían, porque las hacían en 35 milímetros, en sus viajes, que hacía con su esposo y con sus hijos. Y me las regaló. Y recuerdo que yo iba a la distribuidora, a películas mexicanas,
con el Capi Velázquez. Le tengo un especial afecto y le pedía los rollos que sobraban de las películas que tiraban y los tiraban a la basura. Y los llegaba y yo les pedía esos rollos y me los regalaba amablemente y generosamente. Y yo iba con esos rollos y los proyectaba. Las películas de La cárcel de Cananea y de Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, y proyectaba esas imágenes y iba contando las historias yo como si me las supiera de memoria. Recuerdo que a la vuelta de la casa existe un teatro llamado Ángela Peralta, que en aquel entonces era un cine de piojitos se llamaba. ¿Por qué de piojitos? Porque había muchos piojos. Era un cine de barrio. Y entonces recuerdo que me metía yo de gratis, porque la señora que de la taquilla vivía por el barrio y me dejaba entrar, porque no tenía dinero para entrar. Y ahí vi extraordinarias películas. Vi películas como Rebelde sin causa, vi películas como Gigante, vi películas como Más corazón que odio, vi películas como Cantando bajo la lluvia, todas las películas italianas como La Estrada, como 8 y medio, como La dulce vida, y que me parecían películas muy extrañas, pero al mismo tiempo fascinantes, porque no eran el clásico western o la clásica película de guerra, sino que contaban historias humanas, historias de barrio, historias de personajes comunes y corrientes. Y ahí iba mucho al cine a ver películas. También existía un cine en la calle de Ángel Flores, que se llamaba Cine Royal, y después se llamó Cine Diana, y ahí vi películas también fabulosas, como Rocco y sus hermanos, que me sorprendió mucho esa película, como El rostro de Bergman, como Los muñecos infernales, como Ensayo de un crimen, películas que me fascinaron. Y yo iba al cine a ver películas y me sentía en mi ambiente, en la atmósfera. Yo decía de niño, yo quiero hacer lo que hacen esos señores para hacer esas películas. Había un cine muy cercano, el Cine Reforma, el Cine de Zaragoza, en donde vi películas también extraordinarias, como Tiempos modernos de Charlie Chaplin, como El departamento. Ahí me tocó ver Hamlet, la versión rusa, una película maravillosa. En ese entonces recuerdo que yo estaba ya estudiando la carrera de cine y vi entrar a dos personajes mazatlecos. Al licenciado Lizárraga, que le decían el Chicuras, porque era de la Chicura, y que él era un cinéfilo de corazón, y al Pácharo, que vivía enfrente, que tenía su puesto ahí por donde están las changueras. Y entramos los tres a ver la película. En un cine de 1000 y tantas butacas, y 3 personajes viendo Hamlet, una versión rusa de William Shakespeare. Una maravillosa película que llevo en mi corazón porque es una historia contada de una manera clásica, pero de una manera natural y de una manera brillante, con música de Sostakovich. Y después había los cines de barrio, el cine Tropical, que estaba por la misma calle de Aquiles Cerdán, el cine Tropical, por donde están las changueras, el cine Terraza,
Mazatlán, que estaba atrás del Teatro del Seguro Social, y el teatro, el cine, que estaba en la Plazuela de los Burros. A esos cines yo iba, y la satisfacción de ver cine al aire libre, de ver cine bajo las estrellas, me cambió la vida. Veía la vida a través de un cosmos, de un universo diferente. Y ver una película como de James Bond, la primera película de James Bond, Doctor No, y ver películas como las de Tarzán, de Johnny Weissmuller, bajo las estrellas, bajo mi mundo tropical, creó en mí, en el niño Oscar, una manera diferente de ver el mundo. Después de mucho pensarlo, decidí irme a la Ciudad de México, a donde se hacía cine, a donde yo pensaba que se hacía cine. Y me subí a un camión. En aquel entonces estaba la terminal de camiones en las zonas altas, a un lado del Hotel Fiesta. Y me fui a la Ciudad de México con mi maletita llena de ilusiones, porque quería hacer cine. Y entré a la Escuela de Cine, al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y empecé a hacer mis pininos con los directores más grandes que yo, y como Alberto Bojorges, como Beto, como Marcela Fernández Violante, la segunda directora de cine en México, y me empecé a juntar con ellos, con Sergio Jovich, con Gonzalo Martínez, que venían de Rusia de estudiar cine, y pues ahí andaba yo de IBM, y venme a traer esto, y venme a traer otro, y bueno, entonces aprendí el oficio de hacer cine a través de hacer cine, porque la escuela pues te enseña las bases teóricas, pero no te enseña el qué y el cómo resolver un problema de una película. Vi una película de Truffaut, de François Truffaut, que se llama La Noche Americana, y me marcó mucho en mi vida, porque hay un momento donde el director la hace de actor, que están filmando una película que se llama La Noche Americana, y le pregunta el actor fetiche de él, que sale en Los 400 Golpes, que se llama Trudeau, y le pregunta, ¿qué es el cine? Y le dice Truffaut, es armonía. Es como contar la vida de una manera muy rápida, en hora y media, en 2 horas. Y porque la vida es muy aburrida, estamos tomando nada más y nada menos que los momentos cumbres de tu vida, los momentos importantes de la historia, los momentos donde se va a narrar la anécdota de una manera placentera, de una manera coherente. Y todo es armonía. Es como un viaje en un tren de noche, dice Truffaut. Y entonces aprendí de los primeros trabajos que había que contar historias así. Mi primera historia, que se llama Llanto de Gaviota, la filmé en Mazatlán, un cortometraje de media hora, con mi hermano Fernando, con unas gentes de Mazatlán, y me jalé a 2 alumnos y compañeros míos, Arturo de la Rosa, con el que siempre he trabajado, casi siempre haciendo la fotografía de mis películas,
y con Carlos González Morantes, que también he trabajado con él, yo como productor de él y él como asistente mío, y yo como asistente de él. Y filmamos Llanto de Gaviota, una experiencia muy bonita por allá, por los cerritos. La historia tenía que ver con el regreso y el retorno de un joven que vive en su pasado misterioso, lleno de recuerdos frágiles. Y en el canto de las gaviotas, en el llanto de las gaviotas, basado en una pintura que vi de Marx Ernst, que se llama Llanto de Gaviota, recreé esa historia. Después filmé Gilberto Owen, un poeta olvidado, basado en la vida del poeta Gilberto Owen, nacido en el Rosario, Sinaloa, por una indicación del maestro José Revueltas. Yo tuve la fortuna de conocer a José Revueltas por el hijo de Ángel Infante, que era muy amigo mío, y estábamos queriendo hacer algo sobre la vida de su papá, pero entonces, en ese entonces me presentó a José Revueltas y yo dije, pues qué mejor que hacer un documental de José Revueltas. Fuimos a su casa, estuvimos una tarde muy placentera con Revueltas, un hombre maravilloso, encantador, y tomando vinito tinto. Y nos pusimos un cuetón ahí tomando vinito tinto mientras su mujer lo regañaba. Y me dijo, usted no tiene que hacer mi vida, usted haga la vida de un paisano suyo, de Gilberto Owen. Y pues me dio mucha pena porque no sabía quién era Gilberto Owen. Y me fui a la biblioteca de la UNAM a estudiar quién era Gilberto Owen y encontré las obras completas de Gilberto Owen y un disco que grabó poesía de Gilberto Owen por dos personajes muy importantes de la artistiada mexicana. Óscar Chávez, que en paz descanse, y Claudio Obregón, que en paz descanse. Claudio Obregón trabajó conmigo en una película. Y entonces, basado en esos poemas y en esa obra literaria, en las obras completas, hice una versión libre de la vida de Gilberto Owen, que me dio muchas satisfacciones, por cierto. Después filmamos un concurso de cine que convocaba la Organización de las Naciones Unidas en materia de población, y con dinero y con apoyo de Jaime Lizárraga, hermano de un gran amigo mío, y gran amigo mío también él, de Chicuras. Hicimos El Milagro del Campo, basado en una historia que yo escribí, y fue una historia muy bonita porque vivía yo con unos amigos de Mazatlán y de Villa Unión, como el doctor Junípero Sierra y otros, Nava, y decidimos hacer un corto para el concurso y ganamos. No únicamente hicimos el corto, sino ganamos por la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo Nacional de Población, ganamos el primer lugar. Entonces, felices de la vida, nos fuimos a comer al Sambors de los Azulejos de la calle 5 de Mayo, en el centro histórico de la Ciudad de México. Para nosotros la Ciudad de México simbolizaba el lograr nuestros sueños y nuestros anhelos, porque era la ciudad donde se conjuntaba la cultura, la ciencia, las artes, y todo el mundo quería ir a la Ciudad de México. Y entonces empecé a ver que ahí estaba mi futuro y mi porvenir. Y ya estando yo terminando la carrera de dirección cinematográfica y guionismo, pues ya había aprendido mucho de la experiencia de trabajar como asistente de dirección y como asistente de producción de Alfredo Yoscovich, por ejemplo,
en el que hice la película El Cambio, que salí de actor también, haciendo sonido, haciendo asistencia de cámara y haciendo asistencia de producción, y con Gonzalo Martínez y con Sergio Jovich en un documental de Leopoldo Méndez, con Marcela Fernández Violante en El Último Funeral, y con Juan Mora haciendo el sonido, y con Pepe Barbarena haciendo también sonido, sobre un documental de la UNAM de los aniversario de la Universidad Autónoma de México, donde recorrimos toda la República, y ya fui aprendiendo el oficio de hacer cine, porque es un oficio. La parte creativa, la parte de arte, viene con un bagaje complementario de lo que uno hace. Entonces leí mucho de historia, de geografía, y vi muchas películas de los grandes directores como Luchino Visconti, como Bergman, como Fellini, y adquirí un bagaje cultural muy amplio, porque siento que un artista debe tener un bagaje cultural que enseñe lo que es el cosmos, el universo de la creatividad y de lo que debe ser un artista. Y conocí pues, a grandes directores de cine. Me siento muy orgulloso de haber conocido a Lino Fernández, que me enseñó a tomar tequila, por cierto. Un gran aprendizaje. Don Alejandro Galindo, el director de Espaldas Mojadas, de Campeón sin Corona, de Una familia de tantas, de Cárdenas, y un viejito muy maravilloso que me contaba anécdotas, se nos contaba anécdotas ahí, nos sentábamos a platicar ahí en el restaurante de los Estudios Churubusco. Y me hice muy amigo de él y me decía, Oscar, ¿cuándo vas a filmar? ¿Cuándo vas a filmar? Me motivaba. Ya, ¿cuándo empiezas? ¿Cuándo empiezas tu primer largometraje? Mientras tanto, pues, yo aprendí este famoso oficio de hacer cine, haciendo documentales, haciendo series de televisión, haciendo cortometrajes, hasta que por fin entré al concurso de cine experimental con mi película Que me maten de una vez, donde yo estaba en una etapa de mi vida en Mazatlán, y yendo mucho a México, pero estaba en la etapa de mi vida haciendo publicidad en Mazatlán, y empecé a escribir un guión junto con Oscar Torrero. Ahí nos sentábamos, una anécdota muy bonita, en la terminal de camiones de Mazatlán, en la que está por la Plaza Ley, en la antigua terminal de camiones, y ahí nos sentábamos. Él era gerente del restaurante, ya había estudiado cine en el CCC, y nos juntábamos a escribir, porque pensábamos que podíamos hacer un largometraje. Y empezamos a hacer un largometraje que se llama Que me maten de una vez, basado en una obra de teatro que yo había escrito. Y empezó mi aventura por el cine de largometraje con la generosidad de Ferrusquilla, que se incorporó al proyecto de nosotros, haciéndolo de un ciego trovador, y algunas chicas de ahí de Mazatlán. Conseguí a Mar Castro, yo la descubrí en una obra de teatro que se llamaba Hamlet, que trabajaba con Garcini, Salvador Garcini, y fui a ver esa obra y estaba dentro del coro, ella, dentro de los coristas, pero la vi y me llamó mucho la atención ella, por su personalidad, por su presencia, y la fui al camerín y lo toqué y la contraté. La invité a cenar y nos cenamos y le platiqué de la historia y se entusiasmó mucho y filmamos Que me maten de una vez. Película que fue muy denostada, pero que me dio muchos éxitos y muchas satisfacciones, porque gané el Heraldo de México como ópera prima,
después me invitaron a Biarritz, Francia, a la sección oficial, y después fue presentada en la Cineteca de París y en Bélgica, y pues me dio muchas satisfacciones. Después conocí en ese entonces, a través de de Irán de la Fuente, un gran promotor de arte en Mazatleco, y un gran amigo, y conocí a Oscar Liera, que a su vez me presentó en ese Redondo. Hicimos El jinete de la Divina Providencia, con los apoyos de Mazatlán, con José Ángel Pescador, que nos facilitó los hoteles en Mazatlán, y el apoyo del Tres Ríos en Culiacán, de los Ahumada, y tuvo un gran reparto en esa película. Y entonces fui adquiriendo el carácter para manejar actores, porque pues yo de niño, de joven, veía películas y decía, qué maravilla ese actor, esa actriz, Roberto Cobo, Ana Martín, Claudio Obregón, Sergio Jiménez, Germán Robles, el vampiro. Y entonces fui perdiendo el miedo a tratar con ellos, y el miedo a regarla, como se dice vulgarmente, y me empecé a trabajar con ellos lo que yo quería, lo que yo deseaba de ellos como actores. Entonces hice El jinete de la Divina Providencia con un gran reparto: Claudio Obregón, paz descanse, Carlos Cis, paz descanse, Germán Robles, paz descanse, Sergio Jiménez, en paz descanse, Bruno Rey, en paz descanse, Oscar Blancarte, en paz no descanse. Empezamos a hacer una película coral de muchos actores y un gran reparto, y en locaciones de Culiacán, algunas escenas en Mazatlán, en Cozalá, y trabajé con Abril Campillo, con Lina Santos, y fue una experiencia muy extraña, porque estaba rodeado de actores famosos, pero yo me sentía de alguna manera atosigado por tanto reparto de grandes actores, y con una gran historia de Oscar Liera. A final de cuentas hicimos la película, y aprendí algo. Aprendí que no hay que tenerle miedo a las grandes estrellas, ni miedo a grandes retos. Después hice una película con 3 personajes, nada más: Ana Martín, el gran Roberto Cobo Calambres, quien no lo recuerda, Los Olvidados, como el personaje del Jaibo, o como el personaje de la Manuela en El Lugar Sin Límites. Y trabajé con ellos viendo que eran un instrumento más de lo que yo deseaba hacer, como un instrumento creativo, y que yo los podía manejar, manipular en el buen sentido de la palabra, como marionetas al servicio de la película de la historia. Y esa película, con 3 personajes nada más, me dio muchas satisfacciones también. Esa obra, recuerdo que un día llegó Oscar Liera a Mazatlán, acababa de terminar el primer acto de la obra, que se llama Bajo el Silencio, y nos la platicó en una cantina a Irán de la Fuente y a mí. Y me dijo, deberías de filmarla, Oscar, hacer una película. Yo le dije, honestamente, pues es la historia muy corta, no creo que dure más de 40 minutos. Entonces me dijo, bueno, voy a hacer la segunda parte. Y cuando hizo la segunda parte, yo quedé con él de que haríamos la película,
pero falleció y no pudo verla terminada. A partir de entonces, yo tuve esta experiencia filmando en Mazatlán en la noche, una experiencia de psicoanálisis que yo tuve, donde hacía un viaje yo y decía que era un viaje por mi vida, pero un viaje de retrospectivo mío, y filmé y escribí entre la tarde y la noche, con base a muchos recuerdos míos de mi infancia, y de mi tío Alberto, y de los atardeceres de Mazatlán. Y bueno, es una película que tuve el apoyo del Instituto Mexicano de Cine, y filmamos en Mazatlán durante 4 semanas, y con Francisco Gatorno, que le encantó el proyecto, Carmen, en ese entonces Carmen Montejo, y le entregué el guión y le encantó, pero por desgracia en la primera semana de filmación le dio un coma diabético estando yo en Mazatlán, y yo no pude filmar ella la película, y al día siguiente que filmaba ella, pues tuvimos que ir a decirle, estábamos en el Camino Real de Mazatlán, que pues, tendría que regresarse a México, y ella me lloró y me suplicó que la esperara, pero pues por desgracia el productor y los tiempos no daban para que esperara a que regresara ella de su coma diabético, y le prometí que haríamos una película después, y que iríamos de la mano en un proyecto creativo nuevo. Estuvo Roberto Cobo en la película, Manuel Ojeda, Rumi Cavazos, que acababa de hacer Como Agua para Chocolate, y el gran sabor de boca que me queda de esa experiencia cinematográfica fue que la gente de Mazatlán se adhirió al proyecto de manera gozosa, y filmamos en las playas de Mazatlán, y filmamos en las calles, y todo el mundo colaborando, y todo el mundo apapachándome, y todo el mundo queriéndome. Y esa película me trae muchos y muy buenos recuerdos. Angélica Aragón quiso el papel de Minerva, que lo iba a hacer originalmente Diana Bracho, y se enfermó también ella, y ¿no? Lo hizo faltando unos días Angélica Aragón. Una película es como un rompecabezas que hay que irlo armando a través de los momentos que va uno filmando, y es como ordenar el caos, es un ordenamiento del caos. Yo les digo que somos directores dioses porque ordenamos el caos. Esa película me trae muchos buenos recuerdos, porque nació mi hija, mi mujer Claudia en ese entonces estaba embarazada, se adelantó el parto y nació en Mazatlán, lo cual me dio mucho gusto. Y mi hija, pues, que le habíamos puesto Camila, llegó Angélica Aragón al hospital el día que nació Camila, y dijo: esta niña se tiene que llamar Minerva. Y llegó Francisco Gatorno: esta hija se tiene que llamar Minerva. Entonces decidimos llamarle pues, Camila Minerva. Son las partes bondadosas y generosas de hacer cine. Hay una gran familia, que estamos en un proyecto común. Hay que darle un tono a ese proyecto, hay que darle una armonía a ese proyecto, y hay que subirnos al tren, como dice Truffaut, para dejar de noche en el camino, y en este camino de la vida, gozoso, placentero, de éxtasis, de muchos momentos, de logros y fracasos, pues conocí mucha gente y vi cómo hacía cine. Por ejemplo, vi cómo hizo cine el Indio Fernández, que me enseñó a tomar tequila, por cierto.
uno antes de comer, ahí se sentaba en el restaurante de los estudios Churubusco. Yo un día me atreví a acercármele a él y decirle que me encantaban sus películas, y como buen artista y como buen ego, pues le encantó que un jovencito se acercara a él y le dijera que había visto sus películas y que le gustaban. Y me sentó y me pidió un tequilito. Don Alejandro Galindo, pues el director de Una familia de tantas, Espaldas mojadas, Campeón sin corona, Cárdenas, nos sentábamos a tomar, él se tomaba un refresco de limón ahí en los estudios Churubusco, y me platicaba anécdotas de cómo hacía sus películas, y yo nomás lo escuchaba. Lo pude ver filmar en la película de Cárdenas unas escenas. Cuando uno ve cómo se filma una película, pues es muy aburrido, ¿verdad? Porque se repiten las escenas y se repiten, y porque pasa el avión, y porque hace ruido ya la cámara, y porque el de sonido no lo grabó bien, y porque se equivocó el actor, y porque el dolly no corrió bien, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha capacidad de disciplina mental, tanto para los actores como para el equipo técnico y para mí como director, el ordenar, como decía, ese caos y darle forma a ese rompecabezas. Vi a dirigir a don Alejandro Galindo, vi a dirigir a Marcela Fernández Violante, como fui su asistente de cables, como bien me dice ahora ella, riéndose, una gran amiga mía, la segunda directora de cine en México. Conocí a Matilde Landeta, la primera directora de cine en México. A ella no la vi dirigir. Y vi dirigir y trabajé con ellos, con Gonzalo Martínez, el que hizo El Principio y la telenovela El vuelo del águila. Y venían de Rusia a estudiar cine él y Sergio Oljovich. Y me contrataron como producción, asistente de producción, para que hiciera el Leopoldo Méndez, un grabador mexicano de los más prestigiados y de los más límpidos que ha habido y que ha dado la obra pictórica de un México ya olvidado. Y hizo también pinturas, grabados que se utilizaron en muchas películas del Indio Fernández, de Silvestre Revueltas, por ejemplo, en la película de Redes. En fin, empecé a trabajar con ellos y aprendí. Alfredo Yoscovi fue asistente de dirección, y con Juan Mora hice sonido, y empecé a adquirir todos los oficios del cine para saber cómo pedirles a cada uno de los técnicos lo que se requería. Yo les recomiendo mucho a mis alumnos que hagan eso, que vean y que hagan los diferentes papeles que se realizan para una película. El Polvo de Ángel con Julio Bracho, con Ludvica Paleta, con Plutarco Asa, en una coproducción que hice en Colombia, en Bogotá. Y filmamos ahí como 15 días en Bogotá y 3 semanas o 4 semanas en México. Y también fue una experiencia de vida muy interesante por filmar con técnicos que no eran del sindicato ni de las cooperativas, filmar con gente que no estaba tan acostumbrada al ritmo de trabajo como el de México, y trabajamos muy gozosos y muy contentos en hacer la película en las calles de Bogotá, en algunos lugares como el Bar, como el Parque Botero, como la calle Séptima. Después escribí Princesa, una historia verdadera, y se la mandé a Evangelina Elizondo porque quería que hiciera el papel ella, y también se lo mandé a Carmen Montejo. Pero en ese entonces ya Carmen Montejo estaba muy grande y ya muy enferma. Yo le decía, pues, te prometí que íbamos a volver a trabajar. Por desgracia murió. Y lo único que sí trabajó conmigo fue sustituir
a Carmen Montejo y llevé a Marta Navarro, que es gran amiga mía. Y Evangelina Elizondo, fascinada con el proyecto, muy profesional. Y yo me sentía en la gloria porque pues yo veía películas de ella, de joven. Y entonces viéndola actuar a mi servicio, al servicio de la película, y ella muy disciplinada, muy puntual, muy profesional, siempre me decía: Oscar, esta es mi última película. Yo fui muy grande ya para hacer cine. Tenía 86 años, 85, 86 años, cuando hizo la película. Y me dio mucho gusto llevar a Ernesto Gómez Cruz en un papelito muy chiquito, ya al gran Héctor Lechuga, maravilloso actor y maravilloso amigo y personaje. Y pues a Itati Cantoral, mi comadre, que conjuntamos esfuerzos para hacer esa película en San Luis Potosí con el apoyo del gobierno del estado de San Luis Potosí y con el apoyo del Instituto Mexicano de Cine. Después mi experiencia penúltima fue la película La Promesa. Conjunté a un elenco muy interesante, a Mario Zaragoza, a Rafael Inclán, a Alonso Echanove, a un niño, Alessio Valenti, a Lumi Cavazos, y a unos actores de Los Mochis que también hicieron interpretaciones muy interesantes. Y la película la filmamos en Puebla, en Mineral de la Luz y en el Fuerte Sinaloa. Y entonces conjuntar esos tres lugares y hacerlo uno solo, con un pueblo que se llama Recoveco, y hacerlo ahí, pues me llevó una estructura y una logística muy complicada para filmar las tres ciudades en un mismo sitio, que se fuera como si fuera un mismo sitio, que era el pueblo de Recoveco. Pero filmamos ahí en el fuerte y también tuvimos mucho del apoyo. Es una película que ha sido muy invitada y muy privilegiada, porque ha sido invitada a Helsinki, a Finlandia, ha sido invitada a la República de Rusia, ha sido invitada a Trinidad y Tobago, ha sido invitada a Filadelfia, Estados Unidos, a Sacramento, California, Estados Unidos, a Orlando, Florida, y ahora últimamente invitada a Argelia, Argel, el Festival de Argel. Y esa película es un homenaje al profesor Cruz, un homenaje a la lectura y un homenaje a la pasión por la literatura. Y mi última película es de una trilogía que voy a hacer, Dulces Compañías, Dulces Tentaciones, que se llama la película, con Margarita Sanz. Estamos en la etapa de postproducción. Y esa es mi penúltima, yo digo mi penúltima película porque siempre me falta hacer otra más. Y Dulces Tentaciones, que se llama la película, es una trilogía porque voy a filmar Dulces Compañías el próximo año, si Dios me da vida. Y es una película, ¿sí?, que habla sobre los enfermos terminales. Por eso Dulces. Yo aprendí que los mitos, las leyendas y los cuentos de hadas son parte esencial de la narrativa cinematográfica. Y de niño fui tocado por esos hados del bosque que me guiaron a ser un fanático del cine y un enamorado del cine y de mi cine Ángela Peralta, que algún día, pues, el camino de la vida, largo y breve a la vez, la enseñanza es que hay que ir guiados por la eternidad, hacer cine que quede ahí presente, un sello, y esa eternidad se logra
únicamente a través de seguir las huellas de Dios.